Estoy aquí, como les decía, en Buenos Aires y estoy muy contento porque usted lo ha escuchado en varias ocasiones allá en México, a Fausto Espotorno. Él es un economista de primer orden acá en Argentina. Además, es director de la Escuela de Negocios de la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa. Además, obviamente, tiene una consultora también de mucha y muy buena reputación acá en Argentina. Y ahora, Fausto, pues encantado de verte en persona después de que hablamos a lo largo de años, mucho tiempo. Mucho tiempo en vía radio. Exactamente. Y un país ahora, Argentina, que está en un momento muy particular, los vientos políticos han cambiado, Javier Milei ha venido a romper muchas inercias Ujú. que tenía el peronismo, el primer intento de Macri, que había tratado de cierta liberalización y enfrentar la situación económica. ¿Cómo está hoy Argentina? Hoy en el Congreso, bueno, en estos días se están discutiendo reformas bien importantes. Sí. ¿Cómo describirías el panorama argentino en esta coyuntura? Mira, claramente Argentina atravesó socialmente un cambio de era, ¿no? Para mí queda claro que hubo un cambio de era. El macrismo era la primera parte, bueno, fracasó económicamente, hubo como un rebote, por así decirlo, del kirchnerismo con Alberto Fernández, pero lo agarró la pandemia y la verdad que el gobierno también fue muy malo y eso terminó de cambiar las cosas, ¿no? Y aparece Javier Milei, que viene con una postura mucho más agresiva del lado macroeconómico, sobre todo, que es lo principal, que siempre pero también con un cambio ideológico mucho más liberalizador. Es cierto que a nivel global se pone más al lado de Trump y el de la derecha, de cierta forma eso es así, pero ojo que en términos económicos es mucho más liberal que los Trumps de este planeta, digamos, ¿no? Está buscando abrir la economía argentina, etcétera. Ahora, la realidad es que eso desde el punto de vista ideológico, pero después te llega la realidad. La realidad es que Milei se encuentra con un Estado argentino que está quebrado, o sea, déficits fiscales infinanciables, muy altos, que por ahí a nivel global, si vos me decís, bueno, mira el déficit fiscal de México, de Colombia, de Estados Unidos, no es tan grande, pero el problema es que Argentina no tiene crédito. Años y años y décadas de inflación ha llevado a que los argentinos no ahorren en Argentina. Entonces, eh, te queda un déficit fiscal que por ahí a nivel global no es tan grande, pero para el sistema financiero argentino es muy pequeño, es muy grande, impagable. Y eso hace que no se pueda financiar. Entonces la solución de los políticos últimamente ha sido emitir dinero, y eso generó el proceso inflacionario, en realidad no solamente últimamente, hace como 20 años. Sí, sí. Y la inflación se fue acelerando, porque a medida que vos emitís dinero, que la gente no quiere, la gente le escapa más rápido el dinero, empieza a tener lo que llamamos una caída en la demanda de dinero y el proceso inflacionario se vuelve espiralizador, ¿no? Y Sí, si sí. terminamos el año pasado con una inflación arriba del 200%. Sí. Por un lado. Esto es el Estado quebrado. Además, el proceso llevó también a la quiebra del Banco Central. ¿En qué sentido? Bueno, el Banco Central, cuando sube Milei, se encuentra un Banco Central sin reservas, con una deuda enorme, y esa deuda paga intereses. Esos intereses se pagan emitiendo dinero. Y al punto tal que la principal fuente de emisión monetaria no era ya el déficit fiscal, sino el déficit del Banco Central, que eran los intereses que pagaba el Banco Central. Eso es lo que llamamos los argentinos, no sé si en México lo llaman igual, el cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal. El resultado es que se encuentra Milei, como también quiero liberar todo, pero empecemos por el tipo de cambio. Quiero liberar el tipo de cambio, pero no tengo ningún banco central que pueda hacer política monetaria ni cambiaria, por una simple razón. Si vos tenés una institución que está en quiebra, la prioridad de esa institución es salir de la quiebra. Claro. No es hacer política monetaria, cambiaria, Sí, ni sí. nada, ¿no? Es como cuando a vos te operan del corazón, bueno, lo primero que haces es recuperarte, no estás pensando en correr un Sí, maratón sí. todavía. Exacto. Entonces, el Banco Central está en esa institución. Entonces, el equipo económico de Milei dice, si yo salgo de las restricciones cambiarias ahora, me encuentro, está bien, puedo salir porque hay confianza en el mercado, debería andar todo, pero no tengo Banco Central. Si me pasa lo que pasó en las últimas 3 semanas en México, por ejemplo, donde Estados Unidos alocó la inflación, que dio más alta de lo esperado, y se devaluó el peso mexicano porque un poquito, porque el mercado empezó a interpretar que Estados Unidos no va a bajar la tasa tan rápido. Eso te llega a agarrar a Argentina. Sin Banco Central, te puede hacer un desastre, y el Banco Central no pasa nada porque no tiene dólares para operar el tipo de cambio, no tiene más, no tiene ni siquiera para operar la tasa de interés. O sea, no puedo operar la tasa de interés porque la tasa de interés lo afecta a él principalmente. No puedo operar el tipo de cambio, no puedo hacer nada. Entonces, te puede pagar Sí. una corrida cambiaria o contra los depósitos y el Banco Central
está sin armas para combatirlo. Por eso es que el gobierno dice, no, hasta que no podamos ordenar un poco al Banco Central, no podemos salir del cepo cambiario o de las regulaciones cambiarias, por más que quisiera. Y en segundo lugar, tenemos al Tesoro, que también está quebrado. Entonces el gobierno dijo, bueno, no puedo financiar el déficit fiscal, si tengo que financiarlo, tengo que emitir, y no tengo mercado, bueno, hay que cortar los gastos rápidamente. Y esa combinación de procesos, está bien, está haciendo que la inflación baje muy rápidamente, pero también la inercia que venía llevando la economía en materia inflacionaria provocó una recesión económica bastante importante, ¿no? Adicionalmente, el gobierno tiene otro tema. Tiene que empezar a aprender leyes porque, está bien, supongamos que esta coyuntura de ordenar las cuentas públicas, ordenar el Banco Central, le lleva un año, que sería rápido para lo que son los estándares mundiales y globales. Tengamos en cuenta que cuando uno mira los ajustes fiscales a lo largo de la historia del mundo, en general son de 1,5 puntos, 2 puntos del PBI. Este es un ajuste fiscal de 4 puntos del PBI. Es el doble de lo que es un ajuste exitoso y de los buenos a lo largo de la historia de la humanidad, te diría, ¿no? Según el propio FMI hace estos estudios. Entonces estamos dando un ajuste fiscal que es el doble de lo que debería, de lo que se suele hacer, incluso de los exitosos, en un contexto político además muy débil. Porque Milei tiene la presidencia, pero no tiene la Cámara de Diputados, no tiene la Cámara de Senadores, no tiene provincias, tiene algunos gobernadores que lo apoyan un poquito, y nada más. ¿Y es buen operador político Milei? O sea, lo que estamos viendo ahora en estos días en el Congreso, ¿habla de una buena operación o está haciendo una alianza coyuntural con las fuerzas de Macri, digamos, esa parte? Está aprendiendo rápidamente, sí, básicamente. Está aprendiendo rápidamente, está haciendo alguna alianza con la gente de Macri, tiene algunos operadores buenos, él tiende a ser el policía malo siempre, en la política, pero bueno, está logrando algo. Ahora, la sociedad me da la impresión, pero es totalmente intuitivo en el poco tiempo que llevo acá, pero una parte de la enorme y vasta clase media argentina que se ha pauperizado a lo largo de estas décadas, que le da el respaldo porque ya no parece ver otra solución. Es decir, dicen, bueno, pues tendremos que sufrir, pero por lo menos empezamos a salir, porque antes no parecía que eso estaba ocurriendo. ¿Es así o están los sectores corporativizados, el peronismo, etcétera, resistiendo? ¿Y cómo se ve esa configuración? Es así. De hecho, cuando mirás el índice de confianza del gobierno, sigue siendo positivo. Es verdad que el último mes bajó un poquito, pero también es cierto que en Argentina siempre decimos los primeros 100 días, en general en el mundo, pero bueno, no sé si acá pasan los 100 días y obviamente empieza a ceder un poquito, empieza a encontrar los problemas del gobierno, etcétera. Se armó un lío con el tema del financiamiento de las universidades públicas, que es algo que la clase media en Argentina defiende mucho. El tema de... digamos, y es que es un mecanismo social, ¿no? De ascenso social a lo largo del tiempo y tiene una educación a nivel de América Latina muy buena, de primer nivel, ¿no? Si lo comparamos con otros países. Exactamente, tiene muy buena la educación, en general es barata, tanto las públicas, incluso las privadas no son caras y son de buen nivel. Pero es cierto que la clase media argentina siempre se caracterizó por ahí, no por los ingresos, porque cuando vos empezás a ver los ingresos de la clase media y clases medias bajas, hasta son iguales, no hay mucha diferencia. La clase media argentina se diferencia siempre por el tema de educación. Fue como la bandera número 1 en el tema educativo. Entonces, claro, cuando se metió con eso y no lo defendió bien, porque ahí el problema, el gobierno lo que quiso hacer es recortar. Obviamente está haciendo un recorte fiscal y cuando empezó a recortar, recortó partidas por todos lados. Y en la universidad se armó medio lío porque el gobierno anterior sí había recortado mucho, pero como era peronista y estaba en elecciones, no se hizo tanto escándalo. Pero ahora cuando Milei vuelve a recortar sobre eso, ahí se armó más lío. Y además el gobierno le pidió a la universidad que presentara los números, la universidad pública, ¿no? Que presentara efectivamente los balances, que no lo estaba presentando, ¿no? Y bueno, se armó medio lío y eso le pegó al gobierno. El gobierno reaccionó relativamente rápido porque al otro día ya corrigió diciendo no, nosotros no estamos tratando de dañar la universidad, solamente queremos que se sepan los números. Estás tratando de salir de ahí. Y eso le pegó un poco negativamente. Ponerle que fue un error político. Pero más allá de esos errores políticos, de los que tiene que cuidarse mucho el gobierno, la verdad es que sí, todavía la sociedad lo soporta bastante. Ahora, si sigue cometiendo ese tipo de errores, va a tener un problema. Claro.
Fausto, debo hacer un corte, te pediría la onda del tiempo, obviamente Sí. estamos acá. Esta mañana estoy hablando con Fausto Espotorno, el director de la Escuela de Negocios de la Universidad UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, y bueno, además un consultor, un economista muy reconocido acá en la Argentina. Esta mañana, como ya les decía, estoy con Fausto Espotorno, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE, una universidad. Me contaba Fausto, pues, de una matrícula muy grande, están creciendo mucho las universidades, estábamos hablando de eso en el corte pasado, Fausto. Y la otra, saber, el sector externo argentino, la parte, hay dos componentes importantes, la parte de hidrocarburos, Sí. ahí está Repsol, tienen Vaca Muerta, etcétera, que se puede revitalizar, y por otro lado, el sector agrícola, que es a escala global, pues el granero del mundo, un gran exportador de carne, y ahí pueden venir los dólares, pero obviamente siendo Milei libertario, como él mismo se define, ya lidiando con la realidad de un libertario, pues qué tanto puede acompañar, digamos, y qué tanto la inversión extranjera y la inversión en general empieza a detonarse ante pues un gobierno que claramente busca romper estas inercias. Bueno, a ver, es cierto, hay 3 sectores con mucho potencial de crecimiento rapidísimo. Los 2 más rápidos son minería y El petróleo. famoso litio, ¿verdad? El litio, el cobre, ¿no? Argentina comparte toda la cordillera con Chile. O sea que claro, todo lo lo que mismo. produce Chile lo puede producir Argentina. Cobre, litio, etcétera. Todo. Además del litio, que también lo produce con Chile y Bolivia. Y el petróleo, y el gas, vaca muerta. O sea, Argentina en ese sentido tiene un potencial enorme. O sea, lo mismo que hace Perú, Chile, lo Sí, puede hacer sí. Argentina perfectamente. Eh, el tema ahí es restricciones cambiarias, estas cuestiones del tipo de cambio, porque son inversiones muy grandes que llegan y, bueno, y después quiere sacar dividendos, etcétera. De hecho, hoy en el Congreso, dentro de los capítulos de la ley que se estaba votando, se está votando el proyecto de ley de grandes inversiones, justamente para favorecer este tipo de inversiones, en petróleo, en minería, etcétera. En Vaca Muerta que es la producción de petróleo no convencional, shale gas y shale oil, con un potencial enorme, pero además que requirió muchos años de avance tecnológico y desarrollo tecnológico para bajar los costos. Tal es así que los costos ahí bajaron de prácticamente $7 por millón de BTU estimado, 7,5 al principio, a casi 4 o menos de 4. O sea, ya estamos llegando a los costos de Estados Unidos en ese sentido. Y eso fue todo desarrollo tecnológico, ¿no? Claro. Aprender cómo hacerlo, bajar, hay un montón de temas ahí. Y además Vaca Muerta tiene un potencial adicional. Está a 400 kilómetros del puerto de Bahía Blanca, que es el principal puerto argentino, y en el medio no hay nada. Pero cuando digo nada, no hay nada, ni montaña ni río, no hay nada. Es una planicie que de ahí salen los gasoductos, los potenciales gasoductos para exportar al mundo o para Chile, que eso se está revirtiendo, y ya se están empezando a pensar en revertir para Bolivia también. O sea, antes Argentina importaba de Bolivia, posiblemente le pasa a exportar a Bolivia, y Bolivia a Brasil, ahí hay un par de negociaciones que hay que hacer, pero hay un potencial ahí enorme y de rápido ejecución, porque básicamente lo que hay que hacer son gasoductos y no es una tecnología tan grande, y posiblemente sea una planta de licuefacción de gas que podría mandarse a Europa, etc. Por otra parte, minería. Minería, cobre tenemos lo mismo que Chile y Perú. Minería litio, que es un gran potencial. Y después el agro, que es lejos el sector que Argentina más conoce, más competitivo. Es un sector que es productivo a nivel global tranquilamente y tiene potencial para expandirse bastante. Ahí el problema es que hay todavía restricciones impositivas que va a llevar tiempo a eliminar. Por las retenciones a las exportaciones e impuestos de las exportaciones. El sector de carnes también, pero el sector de carnes tiene que recuperarse y lleva tiempo. Y después, te diría que el otro sector que faltaría, que para mí es el sector que tiene potencial de expansión relativamente rápido, es lo que llamaremos de servicios profesionales o servicios. Empezó por el lado de los software, de la programación, porque otra vez, hablando de las universidades, con gran capacidad universitaria, también tenés grandes capacidades de otras cosas. Y ahí empezaron a aparecer los primeros software, el diseño, y después empezó a aparecer el tema muy importante en Argentina durante mucho tiempo, la contabilidad. Argentina exporta contabilidad. Las grandes, la Big Four, por ejemplo, tiene muchos
centros aquí en Argentina para hacer la contabilidad para el resto del mundo, porque la contabilidad argentina está de acuerdo a las normas internacionales, bastante sigue las normas internacionales, y eso permite que sea bastante utilizable, y todo eso tiene un potencial enorme, que está todo muy trabado por la cuestión del cepo cambiario y las restricciones del cambiario. Sí, de hecho veía también, bueno, pues se ha visto muy visible Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, que es una de las empresas más valiosas de América Latina. Siempre que la pienso, pues digo, con todos los desafíos, es la empresa que es hoy en el mundo, cotiza obviamente en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sí. Pues me habla Globant, otra muy grande también de acá, y varias más. Platicaba con un amigo que trabaja en Kavak o trabajó en Kavak y me decía, bueno, allá está nuestro desarrollo de software, una parte bien importante. Sí. Porque hay mucho talento, ¿no? Que está vinculado a la educación, y eso también puede generar más valor si generas los incentivos adecuados. Exactamente, y Cava que ha hecho grandes inversiones acá en Argentina y está funcionando muy bien. Y hay otras empresas por el estilo que han crecido bastante bien en Argentina. Porque tu mayor problema en ese sector hoy es cambiario. Es un problema de regulaciones cambiarias. Es un sector que creo yo que va a desarrollarse bastante más rápido en la medida en que se quiten las regulaciones. De hecho, ya era un sector que venía creciendo de antes, pero bueno, en algún momento eso empezó a perjudicar demasiado a estos sectores que necesitan gente, que además la gente por ahí dice, bueno, en vez de trabajar acá, poner en Argentina en pesos, pues me conviene facturar afuera, y se arman estos líos. No, y con la espiral inflacionaria, pues sí es un problema de retención de talento, ¿no? Porque además muchos ejecutivos y mucho talento argentino está en el mundo. En México lo vemos, en prácticamente todo el mundo, porque pues, si tienes talento y puedes salir, sales, ¿no? Exactamente. Porque la inflación te come. Y eso ha pasado mucho. En parte eso demuestra para mí el otro gran sector que está empezando, que es el sector universitario. La capacidad de prestar, de brindar educación al resto de Latinoamérica. Y se juntan varias cosas. La calidad universitaria y la Ciudad de Buenos Aires o la Universidad de la Ciudad de La Plata son lugares cómodos. La Ciudad de La Plata, por ejemplo, ha desarrollado mucho el tema de tecnología. Ahí se han creado grandes hubs tecnológicos. En Córdoba lo mismo. Entonces eso también está empujando y tiene todo ese potencial. Ahora, todo esto requiere reglas de juego más o menos estables. Yo siempre digo, Argentina tiene una particularidad con respecto al resto de Latinoamérica. No tiene tantos problemas microeconómicos como cuál es el sector a desarrollar. Esa discusión no es tan preocupante en Argentina. Empezás a ver sectores y hay sectores por todos lados para desarrollar. El problema de Argentina no es ese. El problema de Argentina es el crédito, la inflación, cosas que el resto de Latinoamérica ya solucionó. Sí, sí, es increíble porque cuando pienso en México, por ejemplo, recientemente fue la convención de los bancos y seguimos hablando décadas y décadas de la inclusión financiera porque anda por ahí del 30-32% de mexicanos que tienen un producto de crédito, una cuenta de depósito, etcétera. Y acá en la Argentina eso no es un problema. Obviamente temas de educación allá es muy dispar, ¿no? Sí. Tienes problemas sociales importantes desde esa óptica en distribución de riqueza y acá no tanto. Obviamente se ha agudizado, pero no fue, digamos, estructuralmente Argentina no parece que esté en esa dinámica de otros países, ¿no? Brasil, por ejemplo. No, y tampoco en cuántos sectores a desarrollar. O sea, sinceramente hay muchos sectores a desarrollar. Y te cuento turismo, o sea, tenés potencial. Sí. Entonces, digo, Argentina tiene problemas que Latinoamérica no tiene, y tiene soluciones que el problema que Latinoamérica sí tiene. Y eso es lo que confunde a todo el mundo, porque vos venís acá, generalmente decís, che, qué bien, la verdad que esto andaría. Sí. Le pasa a toda persona que viene a ver a Argentina. Dice, ¿por qué no anda? ¿Por qué no? Y porque vamos y después imprimimos dinero y pensamos que con eso se imprime riqueza. Sí. Esta mañana, como ya les decía, estoy con Fausto Spotorno, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la empresa, la UADE. ¿Qué horizonte le ves? Es decir, por un lado tienes al peronismo que va a resistir naturalmente. Veía el discurso de Cristina que inaugurando un estadio recientemente, sale en el momento. Mi lógica, digamos, desde mi punto de vista mexicano, decía, bueno, claro, se acabaron los 100 días o llegan los primeros estragos o la primera cruda para Milei y rápidamente lo aprovecha el peronismo, rápidamente sale Cristina. ¿Qué tantas posibilidades le ves a Javier Milei de que lo logre y qué horizonte de tiempo? Yo creo que tiene un año el gobierno para lograr 3 objetivos básicos, que es lo que la gente le pidió. Es para eliminar la inflación, lograr que la economía empiece a rebotar y salir de cepo cambiario, que son las 3 cosas que restringen todo. Yo creo que eso tiene un año para hacerlo. Después viene el tema político. La política está trabado Argentina, porque cuando se habla de peronismo hay que entender qué es el peronismo. El peronismo es una masa amorfa.
O sea, el peronismo puede ser de izquierda o de derecha, como cuando no le convenga. El kirchnerismo, yo creo que eso ya, que es parte del peronismo y que fue quien lideró el peronismo durante mucho tiempo, hoy ya lo veo mucho más doblegado. Básicamente la única propuesta que tiene es hacerle bullying a Milei. Claro, exacto. No hay otra propuesta. Se parece a México en eso de repente. Entonces, tampoco va a convencer a muchos. Y hay una parte del peronismo que se está medio acercando a Milei. Claro. Más pragmático. Más pragmático. Porque una parte de Alberto, y digo, sigo las noticias de Argentina con cierta lejanía, pero veía que pues había un divorcio kirchnerismo Alberto Fernández, y eso quiere decir que las facciones al interior del peronismo estarán... Sí, es que en realidad Alberto Fernández llega por una alianza dentro del propio peronismo. Que es una alianza de tres, si querés. Una alianza de el kirchnerismo, que no podía ganar las elecciones solos, con Sergio Massa, que es una posición, digamos, que fue el ministro de Economía, que era una postura más liberal, si querés. De hecho, Sergio Massa perteneció al Partido Liberal en Argentina, en el pasado. Que por ahí también tenía muchos gobernadores. Acuérdense que el peronismo es un partido que tiene muchas provincias en su poder. Y la Alberto Fernández, que es un peronismo de la capital federal más parecido al liberal americano en algún aspecto, ¿no? La capital federal siempre es un poquito más parecido a lo que serían los centros de las grandes ciudades, ¿no? Medio, no claro, tan de derecha ni tan de izquierda. Eso fue lo que llevó al gobierno. Obviamente, en la medida en que empezó a fracasar el gobierno, se fueron claro, sí, sí. Natural, como todos los políticos. Un soldado que huye, que sirve para otra vez. Sí, sí. Y eso es lo que terminó de desordenar el peronismo, sin que quede un líder claro, porque el peronismo general le dice, bueno, Cristina, ya fracasaron, se fueron, no pueden ganar una elección. No pueden ganar una elección por sí solos. Lo de Alberto, desastre. Y lo de Massa, bueno, veremos. Claro. Servirían una parte por los gobernadores, porque es una alianza un poquito más. Y ahí donde los gobernadores, algunos se acercan más a Milei, porque por otro lado, de los dos partidos históricos argentinos, que eran el peronismo y el radicalismo, ninguno de los dos hoy levanta tanto éxito. Suspiros, claro. Y Milei en parte confía más en el peronismo que en el radicalismo. A pesar de que el radicalismo fue en alianza con Macri. ¿En qué sentido? Bueno, lo que ve Milei con el peronismo es que el peronismo es suficientemente flexible como para acompañar el radicalismo. No. Pero eso me parece es una interpretación mía. Fíjate que al que más ha golpeado a Milei como presidente no es a Cristina, es a Lustó, que es del radicalismo. Entonces, se está reconformando un poco la política argentina. La verdad es que nadie tiene suficiente peso. Por eso es que cuesta tanto sacar las leyes. Uno mira, el propio radicalismo está partido en dos. Sí. Hay una parte del radicalismo que va con Lustó y otra parte del radicalismo que va con Milei, una parte del peronismo que va con Cristina y otra parte que va con Milei, hasta ahí. Y cada uno defendiendo su posición. Y hoy ves una política muy pragmática en Argentina. Los gobernadores, más que diciendo estoy de este lado o de este otro, me defiendo mi provincia y hasta ahí me quedo. Hasta ahí, a donde llegue. Fausto, pues fascinante platicar contigo, te agradezco mucho la entrevista y bueno, pues como siempre seguiremos hablando porque es muy interesante lo que ocurre en la Argentina, el mundo lo observa con mucha atención porque si lo logran, bueno, pues va a haber grandes oportunidades, es un país latinoamericano, hay una vinculación México-Argentina que podría profundizarse y bueno, pues eso muchísimo nos genera mucha expectativa y además desde el punto de vista de las lecciones de lo que tú haces, pues son clases de economía en tiempo real. Muchísimas gracias, Fausto. Ahí escuchamos a Fausto Spotorno, economista, director de la UADE, de la Escuela de Negocios de la Universidad UADE, que es la Universidad Argentina de la Empresa,